Tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que van a ver este vídeo, para hacerles llegar a ustedes una sesión de aprendizaje programada para el día de hoy. Antes de eso vamos a empezar nuestra sesión haciendo una invocación al Todopoderoso. Sabemos que estamos pasando una pandemia terrible, para todos un poquito complicado, pero seguramente en nuestra fe va a ser posible que salgamos de esta situación un poco difícil. Entonces vamos a invocar de manera internalizada, cada uno de manera íntima va a hacer una pequeña reflexión, nombrándolo a Dios, a Jesús, a su Hijo, para que nos proteja, nos cuide, nos ampare y nos ayude a salir de estos problemas en que estamos envueltos toda la humanidad. Muy bien, seguidamente vamos a dar paso al primer tema del compendio de este año, y se trata de un tema sencillo en realidad, recurrente, porque varias veces ya lo han trabajado seguramente también ustedes en los grados anteriores. Ese tema es el que voy a mencionar acá. El tema es de la sílaba. Para eso voy a mostrar algunos ejemplos. Y por ejemplo, cuando yo hago este sonido, nosotros sabemos que los sonidos se reconocen por las vías orales o por las vías auditivas, perdón, y ese sonido se reproduce a través de esta palabra, ¿no? ¡Pum! ¿De acuerdo? Luego tenemos el sol, un astro. Luego puedo también emitir los sonidos toc, toc, etc. Cuando quiebro algo, igual voy a decir track. Y finalmente voy a utilizar la palabra pan, el pan de cada día. Puedo tener cualquier otra palabra, por ejemplo la palabra aerosol, y aerosol lo voy a dividir en sonidos individuales. A, E, ro, sol. Acá se ha producido la fragmentación de los sonidos en una misma palabra. Cuando yo digo aerosol, se producen 4 sonidos. A, E, ro, sol. Poesía, otra palabra. Y finalmente la palabra Lucía. Cada una de estas unidades constituye una sílaba. Como ustedes podrán ver, no solamente una vocal es una sílaba, constituye una sílaba, sino también puede ser la unión de vocales y consonantes como en los demás casos. Entonces podríamos enseñar nuestra primera definición de lo que es la sílaba. Acá yo he puesto lo siguiente, ¿no? La sílaba es un fonema o conjunto de fonemas que pronunciamos en un golpe de voz. Puede ser esa una primera definición. La segunda definición sería, por ejemplo, ¿no? Es cada una de las emisiones fonológicas en que se divide la palabra. Cuando digo fonológica estoy diciendo sonido, y eso es en realidad la definición cercana a la sílaba. Pero puedo definirlo también de otra manera, y ustedes seguramente en casa también pueden definirlo de otras maneras. Puedo decir, por ejemplo, que la sílaba es la unión de consonantes y vocales que se pronuncian en un solo sonido. Eso vendría a ser en realidad lo que es la sílaba. Seguidamente vamos a pasar a la estructura de la sílaba. La sílaba también tiene una estructura, y voy a utilizar para explicar la estructura de la sílaba la palabra mar. Mar es una sílaba cuyo elemento más importante es el núcleo, y el núcleo acá está constituido por una vocal. Ese núcleo o esa vocal de la sílaba, porque si no hubiera sílaba o si no hubiera la vocal, definitivamente no podríamos considerar la sílaba, ¿cierto? Entonces para nosotros la vocal es el núcleo. Ese núcleo se llama cima. El elemento que está antes de la vocal, que es en este caso la consonante, esa consonante se va a llamar cabeza. Y
lo que está después del núcleo, o sea, después de la vocal, se va a llamar coda. Entonces, mínimamente en una sílaba va a haber 3 elementos. Va a haber una cabeza, va a haber una cima, va a haber una coda. Sin embargo, como ustedes han podido ver en el caso anterior, la sílaba también puede estar constituida por una vocal, solo por una vocal. En este caso también por una sola vocal. En este caso consonante y vocal. Y en este caso, como en el caso de mar, tenemos una consonante, una vocal y una consonante. De tal manera que tendríamos acá una cabeza, una cima y una coda. Muy bien, entonces si ensayamos y quisiéramos dar una definición de lo que es cabeza, la cabeza sería la consonante que está antes de la cima. La cima es la vocal o es el núcleo de una sílaba. Y la coda es la consonante que está después del núcleo, o sea, después de la vocal. Ahora, cada uno de estos elementos, la cabeza, la cima y la coda, también pueden ser de 2 clases. Así tenemos cabeza simple y cabeza compuesta. ¿Cuándo será simple la cabeza? Cuando está constituido por una sola consonante. En este caso, por ejemplo, tenemos la C, cabeza simple, la S, cabeza simple, la T, cabeza simple. Pero también hay cabezas compuestas, como en este caso, por ejemplo, blusa, BL, cabeza compuesta, PR, cabeza compuesta. ¿De acuerdo? La cima también puede ser compuesta o puede ser simple. Si fuera simple, va a estar constituido por una sola vocal. En este caso, por ejemplo, tenemos la A, acá también la A y aquí tenemos la O. Esas son cimas simples. Cimas compuestas sería, en este caso, si yo tuviera la palabra causa, en causa vamos a tener la AU, cima compuesta. Si en pies, acá vamos a tener, si tenemos 2 sílabas, la primera sílaba está compuesta también por 2 vocales en su estructura. Esta sería una cima compuesta. Pies igual, hay 2 vocales en la estructura, de tal manera que ahí estamos hablando de la cima compuesta. Luego pasamos a la coda. La coda también simple y compuesta. Entonces, como sabemos, la coda es el elemento que está después de la cima. En este caso, por ejemplo, tengo la palabra palmar. La consonante o la coda sería la L simple y la R simple. En coda compuesta vamos a tener en la palabra transmisor, por ejemplo, la primera sílaba, cuyas codas van a estar constituidas por las consonantes N y S, y esa va a ser una coda compuesta. Lo mismo va a pasar en la palabra instalado. Cuando digo instalado, la primera sílaba sería ins y la coda compuesta sería la N y la S. Y ahí tenemos coda compuesta. De tal manera que la estructura de una sílaba va a estar compuesta por estos elementos, ¿no? Cabeza, cima y coda. Y estos elementos pueden ser simples y compuestos. Simples y compuestos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, al subtema de la sílaba, que vamos a hacer, en este caso, la clasificación de lo que son sílabas. Las sílabas se pueden clasificar en varios grupos. Yo lo he clasificado en 4 grupos, ¿ya? Porque eso también está en el compendio. Las sílabas se pueden clasificar por el acento, por su terminación, por su disposición de vocales y consonantes, por el número de letras, y vamos a clasificar, o vamos a definir la primera clasificación. Las sílabas por el acento pueden ser tónicas y pueden ser átonas. Este también igual es un tema recurrente, o sea que ya lo han trabajado seguramente en otras oportunidades. Nosotros lo vamos a repasar y en este caso lo estamos ampliando.
Las sílabas tónicas, voy a hacer el ejemplo y luego haremos la definición. Cuando yo digo terciopelo, pronuncio, ¿no? Un golpe de sonido. Terciopelo. Yo tengo la sílaba tercio P en P, la sílaba ha tenido una mayor fuerza de voz, o sea, se ha pronunciado con mayor fuerza de voz. Esta sílaba que se ha pronunciado con mayor fuerza de voz es diferente a las otras que se están pronunciando levemente. Cuando yo digo terciopelo, ha habido una gradación. Significa que he pronunciado de esta manera. Digo así, terciopelo. ¿Qué ha sucedido acá? He pronunciado en esta gradación. Terciopelo. Quiere decir, en la P ha habido un alza de mi voz. De tal manera que esa sílaba que se ha pronunciado con mayor fuerza, esa va a ser la sílaba tónica. Y las demás sílabas que se han pronunciado con una fuerza de voz normal, o sea, levemente, esas serán las sílabas átonas. Entonces vamos a hacer nuestra primera definición, ya, de lo que son sílabas tónicas y átonas. Acá he puesto, serán tónicas aquellas que se emiten con mayor fuerza de voz y serán átonas las que se pronuncian levemente. Así tenemos, por ejemplo, también en la palabra kilogramo, ¿cuál sería la sílaba tónica? Pronuncio. Kilogramo. La sílaba tónica está acá, en gra. En cambio, las demás se han pronunciado de manera leve. En casuística, igual. Casuística. La sílaba que se ha pronunciado con mayor fuerza es suis. Y las demás levemente. K, ti y K. Papelógrafo. ¿Cuál será la sílaba que se ha pronunciado con mayor fuerza de voz? Papelógrafo. Lo. Además que esa sílaba también está con tilde. Eso no quiere decir que todas las sílabas que tengan tilde van a constituir las sílabas tónicas. Puede ser como el caso de kilogramo o en el caso de terciopelo. En el caso de terciopelo, las sílabas gra y las sílabas p no llevan tilde, pero sí se han pronunciado con mayor fuerza de voz.